apoyar. Y después, bueno, ¿cuándo se anuncia la candidatura a diputada nacional de María Eugenia Vidal? Tenemos aquí varios detalles también, Paulino, para dar. Hablando de eso, hay algunas fotos que vamos a compartir de... Estuvo muy activo Rodríguez Larreta, muy activo, ¿eh? No solo anunciando lo que acabamos de escuchar, sino políticamente hablando, muy activo, está muy tenso todo en el PRO, muy tenso, ¿eh? También el radicalismo tiene lo suyo. Todo esto en la interna de Juntos por el Cambio. Ni les cuento en el frente de todos. Pero antes, uno de los grandes títulos judiciales, querido Gabriel Iesi. Bienvenido, señor. Gracias, Paulino. Buenas tardes a todos. Un título principal que se destaca por sobre todos. La jueza María Eugenia Capuchetti, la titular del Federal 5, resolvió archivar la causa parcialmente, le vamos a explicar, del vacunatorio VIP por inexistencia de delito. Usted dirá qué pasó, qué vio, qué delitos. En un rato se lo vamos a explicar con documentación y le vamos a mostrar un resumen de la resolución de la jueza. O sea, que es parcial, perdón, es parcial. Es parcial y te voy a explicar por qué. Ahora un ratito te explico por qué. Muy bien. ¿Querés que te explique por qué ahora? Sí, vamos ahora. ¿Vos querés ahora? ¿Vos querés ahora? Yo prefiero que ahora. Bueno, son ansiosos. ¿Todos quieren ahora? Todos queremos Todos queremos La ahora. ansiedad los mata a los compañeros acá del equipo. Bueno, la resolución es así. lo que corresponde, no te preocupes. La jueza María Eugenia Capuchetti recibió en febrero, inició las actuaciones en función de las declaraciones periodísticas radiales de Horacio Berbisky, donde Horacio Berbisky refiere haber sido vacunado. En diciembre empezó la vacunación, estamos todos anotados, estamos todos expectantes, recién empezaron los mayores de 80 años, y de golpe aparece Berbisky diciendo, sí, yo me vacuné, llamé a mi amigo Ginés González García, fui al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Salud, me equivoco en Desarrollo porque comparten el edificio, exacto, al Ministerio de Salud en la avenida 9 de Julio y me vacunaron. ¿Cómo lo vacunaron? Ahí arranca la causa. ¿Qué empieza a investigar la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano? Porque también está el fiscal de Procuraciones e Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Veremos qué pasa con los fiscales en cuanto a una posible apelación. Lo vamos a ampliar después durante el noticiero. Ahora bien, la jueza investiga y entiende, lo que nosotros dijimos, usted dirá esto tan loco, lo que nosotros dijimos que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas determinó, ¿te acordás, Paulino? Sí. 389 casos. Exacto. Bueno, olvídese de esto por un momento, déjelo al costado. La jueza, en un resumen que tenemos cuando el productor disponga, la jueza entiende e investiga 70 casos de vacunación a priori VIP, 70 casos. ¿Qué es lo que dice María Eugenia Capuchetti en una resolución que se conoció, firmó hoy a la tarde, se conoció hace unos minutos? Ella entiende, criterio de la jueza, no se enoje con el mensajero, ella entiende que 65 de estas personas, por eso el archivo es parcial, 65 de estas personas, entre las cuales está la persona que usted ve, Horacio Berbisky, Carlos Zanini, todos aquellos que tienen más de 60 años, estaban dentro de la resolución que implementó la vacunación para mayores de 80 años y personal de salud, fuerza de seguridad, personal estratégico, etc. Entonces la jueza dice, aquellos que tenían al momento de la vacunación más de 60 años, ¿cometieron inmoralidad? Sí, cometieron inmoralidad, pero no todo lo inmoral es ilegal. Esto lo digo siempre, lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué dice la jueza? A mi entender, habiendo repasado diversos delitos del Código contra la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del funcionario público, no habrían cometido delito alguno. Así, esto es lo que dice María Eugenia Capuchetti. Se queda con 5. ¿Con quién se queda? Entre otros, los 2 hijos de Eduardo Duhalde. Las 2 hijas, correcto. Las 2 hijas de Eduardo Duhalde. Se queda con una joven de apellido Aldrey, una joven o sea, aquellos... Hija de Aldrey Iglesias. Correcto. Se queda con aquellos que tienen menos, se queda con el periodista Gabriel Michi, y me queda uno más, son 5. Se queda con aquellos que al momento de la vacunación tenían menos de 60 años. Y sobre eso va a profundizar la investigación. Ahora bien, ¿cuál es este es el resumen de lo que dice la resolución. Habla de la edad, habla de la posibilidad de vacunarse, habla de la inmoralidad de haberse, entre comillas, como dijo una vez el presidente Alberto Fernández, salteado la fila, pero ella entiende que repasando, y lo hace en la resolución, todos los delitos que hay contra la administración pública, los que yo le comenté, no habrían cometido. Ahora usted piensa, pero no hay un exceso, no hay un abuso de autoridad. Ahí está. Si querés, Paulino, lo podemos repasar ahí, porque es más claro a veces lo escrito que lo verbalizado. Ahí la jueza... bueno, justo lo sacaste. No, está bien, porque yo creo que queda claro el argumento de la jueza. En particular dice que entre los grupos que componen los prioritarios, mayores de 60, personal de salud, personal estratégico, personas de 18 a 59 con enfermedades previas, no existe ni existía
un orden normativo de prelación, ya que la resolución del Ministerio de Salud del 2020 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea. Correcto. ¿Cuál fue, cuando hablé con fuentes del juzgado, cuál fue mi pregunta con quien me comuniqué y agradezco la gentileza de haber mandado este resumen? Mi pregunta fue, está bien, entiendo la resolución, yo no soy quien para analizarla en detalle judicialmente hablando, lo hará la Cámara Federal o quien resuelva la casación de acuerdo a las apelaciones. Ahora bien, yo entiendo que aquella persona de más de 60 años y con comorbilidades, nos ha aplicado siempre Claudio la necesidad de vacunar. Pero estas personas se saltearon. O sea, estas personas se vacunaron por fuera de cualquier lista que podían acceder cualquiera, porque personas de 60 años con enfermedades previas debe haber, no sé cuánto, más Claudio tiene el número, debe haber cientos de miles en nuestro país. De vacunar 3 meses después. Bueno, esa fue mi pregunta. Entonces la jueza, común. Mi pregunta fue, la doctora Capuchetti, a quien conozco hace muchos años, viene de fuera de la ciudad y respeto intelectualmente, pero bueno, uno puede tener distintas interpretaciones. Ella interpreta esto. Otra interpretación que yo le hice conocer rápidamente, porque esto fue una charla que mantuve, Paulino, estábamos entrando al estudio 6 menos 5, esto se conoció ahora, pero estas personas, reitero, no entraron por el sistema de toda la ciudadanía de igualdad ante la ley de inscripción. No, entraron porque eran quienes eran y porque tenían la llegada y el contacto. Correcto. Para que en la sede misma del Ministerio de Salud de la Nación, lo que no ocurrió en ningún lugar del planeta, se vacune de manera artera a los amigos del poder. Correcto. Usted que nos está mirando piensa, yo tengo 62 años, lástima que no tenía el celular de Ginés González García. Le hubiera llamado al doctor y me daba un turno. Pero bueno, además el argumento era tenían miedo de morirse. Claro, ¿y quién no tenía miedo? Y los 95.000 que se murieron deben tener miedo. Sí, en la previa, tristemente y trágicamente. Claro, entonces eso es lo que roza con, por ejemplo, la carátula. Si usted ve la nota, el resumen que mostrábamos, dice abuso de autoridad. Después, si quiere, cuando vos disponga, Paulino, si querés ahora... Si tenemos ¿qué significa abuso de autoridad? Bueno, mostremos el artículo del Código Penal. El Código Penal me parece que es bastante claro respecto al abuso de autoridad, que a todas luces emerge como más que manifiesto. Bueno, ahí está. Fíjate la interpretación de sentido común, politólogo, no abogado. No, pero... fíjate el artículo 248. Dice abuso de autoridad, este es un artículo que está dentro de los delitos contra la administración pública. El código está dividido en distintos delitos, contra la vida, contra la salud, esto contra la administración pública. Dice, artículo 248, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, la pena es menor de cumplimiento condicional, pero pena al fin, pero tiene la inhabilitación especial por doble tiempo. Esto para el funcionario, por supuesto son delitos para funcionarios. El funcionario público, y mire acá, que dice que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o a las leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Entonces, según la interpretación de la jueza Capuchetti, que en esto coincide con la mirada del presidente Alberto Fernández, saltearse de la cola, saltearse de la fila, aún en detrimento de otro ciudadano, porque reitero, ciudadanos de 60 años enfermos, desgraciadamente hay muchos. Yo tengo a mi papá de 89 años, tuvo que esperar 6 meses para que lo vacunen, y debe haber, usted tiene muchos. No es un delito, sí es una inmoralidad. Y está penado por la ley de ética pública, que solamente tiene una pena administrativa de multa, olvídese. Es lo mismo que menos que una infracción de doble filo. Perdón, todo va a terminar siendo, en virtud de lo que estás contando y con detalles y de manera magnífica, Gabriel, todo va a terminar siendo un problema ético. Y punto. Haberse apropiado del bien más escaso en pandemia, que es la vacuna, con el enorme rezago con el cual la Argentina vacunó después, haber llegado antes, haber tenido en el brazo, cualquiera de todos los que estamos viendo, la vacuna que no tuvo por caso en tiempo y forma Miguel Lifsi con 65 años, que terminó con su vida por padecer el coronavirus, y los tantos Miguel Lifsi distintos, sin nombre y apellido conocidos, va a terminar siendo una sanción pecuniaria. ¿Se trataba de eso? Hubieran avisado. Realmente... Podemos seguir si querés, increíble. Porque lo que vos estás diciendo... Increíble. Está descrito. Si podés poner, Pablo, por favor, sos tan amable, el resumen, las partes principales, en definitiva, de la resolución de la jueza Capuchetti. Por supuesto, estoy consultando con fuentes judiciales vinculadas al Ministerio Público Fiscal. ¿Habrá apelación? Eduardo Tallén y Sergio Rodríguez. Le estoy preguntando si los fiscales van a apelar. Recién se notificaron ellos también. Por supuesto, tienen 3 días plazo de ley para apelar. Fíjese ahora. ¿Querés seguirlo vos? La presente investigación se pudo establecer que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población. La ley vigente al momento de los hechos, diferencia a las poblaciones objetivo a vacunar en 2 grandes grupos, prioritarios y no prioritarios.
Y ahí es cuando habla de los prioritarios respecto al resto y dice que todos los que sean prioritarios quedan en la inexistencia del delito, Correcto. a resguardo y a salvo de la aplicación de una ley penal, Correcto. y el resto eventualmente sí, que son los 5 que vos marcaste, que tienen menos de 60 y ningún factor de riesgo. Que es lo que se continúa investigando. Entiende ella que ni han configurado ni tampoco el delito de falsedad ideológica, haber dicho que es personal de salud y no lo es, etcétera, etcétera. Para la jueza, lo reitero, lo habla acá, es solamente, y lo cuestiona, sí, por supuesto, lo dice con negrita, una inmoralidad. Pero, reitero, no todos los inmorales es ilegal. Esta es la conclusión que llega ella y declara la inexistencia del delito. Veremos qué pasa. Es muy probable que esto tenga una instancia de apelación, revise alguna de las 2 salas de la Cámara Federal y a partir de ahí el Estado de Derecho indica que esto es así. Urgente esta hora. Te cuento algo que acaba de salir publicado y vale la pena que lo escuchen con mucha atención, con mucho cuidado. Es un poco largo, pero vale la pena escucharlo. Salud aisló otros 2 casos de variante Delta de viajeros. Otros 2. Otros 2 de viajeros que provenían del exterior. Sí, les cuento, provenientes de Estados Unidos y de España, concretamente.